Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de cielo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavi dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Cuando alzamos la vista al cielo, no podemos evitar recordar lo que las Escrituras ya nos han dicho. El profeta Joel escribió: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Eso es el capítulo 2, versículo 31. Mis queridos hijos, ¿qué significa cuando la luna se tiñe de rojo sangre ante nuestros ojos? ¿Es solo otro espectáculo de la naturaleza, una curiosidad pasajera en los cielos? ¿O podría ser el eco de las trompetas del cielo que ya han comenzado a sonar? Estas no son mis palabras, son las palabras eternas de Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, lo describe claramente. Vi cuando se abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y toda la luna se volvió roja como la sangre. Esto no es casualidad, estos no son juegos de azar. El cielo habla y cuando habla, habla a través de señales. Cada señal es una llamada, un recordatorio de que la vida no es eterna aquí en la tierra. Despierta del sueño espiritual, no vivas como si todo fuera infinito. Sin embargo, seamos claros, la Iglesia no nos invita al miedo. Dios no quiere que sus hijos vivan aterrorizados. El miedo paraliza, pero el reino de Dios necesita corazones alerta, no paralizados por el pánico. Por eso les digo que esta luna de sangre no es un anuncio de castigo atado a una fecha, es un recordatorio de que ya vivimos tiempos de prueba, guerras sin fin, familias destrozadas, enfermedades que debilitan el cuerpo y nos quitan la esperanza, injusticias que se elevan al cielo clamando justicia. Estas no son amenazas lejanas, ya las estamos viendo. Y ahora los cielos mismos hablan, mientras la humanidad intenta taparse los oídos. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Velar significa permanecer despierto, mantener la lámpara encendida, mantener el alma en gracia. Sin embargo, miren lo que vemos hoy: multitudes que no soportan la verdad, hombres y mujeres que prefieren oír dulces mentiras antes que la palabra salvadora que los desafía, niños que ya no rezan y padres que ya no enseñan el rosario. Y les pregunto, amados míos, ¿podría este eclipse, esta luna ensangrentada, ser un espejo del mundo en el que vivimos hoy? La luna refleja la luz del sol, así como la Iglesia refleja la luz de Cristo. Pero cuando el mundo con su pecado, su arrogancia, su indiferencia se interpone, la luz se bloquea, la luna se oscurece y aparece bañada en rojo, recordándonos el precio de nuestra salvación. Amados hijos, les digo con corazón tembloroso, esto no es superstición ni fantasía, es palabra viva. En Pentecostés, San Pedro repitió la misma advertencia de Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Hechos, capítulo 2, versículo 20. La primera predicación de la Iglesia comenzó con una advertencia celestial y ahora, más de 2000 años después, todavía necesitamos ese recordatorio. No se sientan cómodos en el pecado, no vivan como si la eternidad fuera un mito. No supongan que, porque los días van y vienen, nada cambiará jamás. Cada eclipse, cada terremoto, cada guerra, cada crisis es una llamada de atención de Dios, una alarma para despertar a las almas dormidas. Y muchos dirán: Padre, exageras, es solo un fenómeno natural. Pero yo respondo con dolor: ¿no fue natural el agua del diluvio? ¿No fue el viento que partió el Mar Rojo un viento terrenal? ¿No fue el sol que se oscureció en el Calvario el mismo sol que siempre brilló? Sí, fueron naturales, pero Dios usa lo natural para recordarnos lo sobrenatural. Hijos,
escuchen la voz de su conciencia. No se pierdan en la distracción, regresen a la oración, retomen el rosario, busquen la confesión, la medicina del alma. El tiempo es corto, la misericordia de Dios es inmensa, pero no, la tomen a la ligera. Y nunca lo olviden, la Virgen María, Reina del Cielo, nunca abandona a sus hijos. Incluso en la noche más oscura, bajo su manto, siempre hay esperanza. El Salmo 91 promete esto: quien habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Cuando el salmista proclama, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío, nos enseña a afrontar la noche sin desanimarnos. Hijos, no teman la oscuridad que los rodea, ni la luna teñida de rojo, que el alma alejada de Dios tema, que el corazón endurecido contra el amor sea el que tiemble, porque esa es la verdadera oscuridad. Así que les hablo como pastor que ama a su rebaño. Despierten, no se acostumbren a la vida sin gracia, no permitan que el eclipse en el cielo refleje un eclipse interior, que esta luna roja como la sangre marque el inicio de un nuevo camino para ustedes, una invitación a dejar de lado lo que se desvanece y a regresar a lo que perdura para siempre. Siempre que alzo la vista hacia las estrellas, siento la voz del Creador que habla en silencio, y hoy esa voz se hace más fuerte, acercándose con una señal que no podemos ignorar. Los científicos pueden trazar las órbitas y elaborar sus modelos, pero pregúntense, ¿no hablaban de esto las Escrituras mucho antes de que existieran los telescopios y los laboratorios? Joel, Pedro en Pentecostés y Juan en Patmos anunciaron el mismo patrón. El sol se oscureció, la luna se tornó sangre, los cielos se estremecieron. ¿Son simples coincidencias o advertencias misericordiosas de un Dios que no desea la muerte del pecador, sino la conversión y la vida? Escúcheme bien, el espectáculo no es lo importante, el verdadero peligro es la ceguera espiritual, la negativa interior a reconocer la voz de Dios en los acontecimientos que nos rodean. El hombre moderno se ríe de lo sagrado, se burla de lo que no puede controlar, menosprecia lo que no comprende. Pero ustedes, que pertenecen al rebaño de Cristo, no se dejen llevar por ese orgullo. Observen el eclipse y pregunten, Señor, ¿qué me dices con esta señal? No esperen una fecha en el calendario para que comience el colapso. El colapso ya ha comenzado en los corazones que viven sin fe. El eclipse más oscuro no está sobre nosotros, sino dentro de nosotros, cuando la gracia se extingue y el alma se sume en la sombra. Me duele ver cómo se extiende esta oscuridad interior. Padres que ya no bendicen la mesa, niños que se levantan y se acuestan sin arrodillarse, jóvenes que cambian al Dios vivo por ídolos de la música, el dinero y la carne. El mundo celebra mientras el cielo sangra, el mundo bebe y canta mientras la luna lleva una advertencia. ¿No les duele, amados, ver a la humanidad desfilar hacia un precipicio sin darse cuenta? San Lucas nos dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra naciones en peligro, mares rugientes, gente desfalleciendo de miedo ante lo que se avecina. Ya presenciamos este desmayo, multitudes incapaces de soportar la incertidumbre, buscando refugio en ideologías pasajeras, en promesas vacías, en placeres que las dejan vacías. Mientras tanto, los poderosos diseñan escondites secretos, búnkeres ocultos, fortalezas de hormigón bajo tierra, como si la roca pudiera ocultar a alguien del juicio. ¿Por qué un millonario construye una fortaleza para resistir bombas y calamidades? ¿Por diversión, por capricho o porque siente que el mundo ya no es seguro? Se preparan para salvar sus cuerpos. ¿Quién se prepara para salvar el alma? Ningún búnker protege del peso del pecado, ninguna fortaleza soporta el fuego eterno. Solo el corazón de Cristo es un refugio seguro, solo las manos de María un escondite seguro en la hora de la prueba. No estoy aquí para entregar un calendario de catástrofes, sino para gritar con amor de Padre, no pierdan el tiempo. Miren lo que la tierra ya revela, guerras interminables, divisiones que desgarran familias, enfermedades que no ceden, pueblos aplastados por la pobreza, jóvenes sin horizontes,
ancianos abandonados. Este es el apocalipsis silencioso de cada día. Y en esa oscuridad el cielo pinta una señal, una luna como sangre, como si dijera: despierten, hijos, porque el tiempo se acorta. Recuerden lo que Pablo escribió a los tesalonicenses: cuando dicen paz y seguridad, la destrucción repentina puede venir como dolores de parto y no escaparán. Hoy oímos hablar de paz mientras se multiplican las armas, promesas de seguridad mientras crece la violencia, conferencias de fraternidad mientras se alzan muros y se extienden los campos de batalla. No se dejen engañar. El mundo ofrece paz con palabras, pero la verdadera paz viene del príncipe de la paz, Jesucristo. El sol puede oscurecerse y la luna enrojecerse, pero quien permanece en Cristo no se derrumba. Por eso les ruego, regresen a lo esencial. Aléjense de la distracción, apaguen el ruido por un rato, cierren las puertas al clamor en línea, silencien las voces engañosas y regresen a la oración. Tomen el rosario, abran el Evangelio, busquen la confesión, caminen hacia la Eucaristía, permitan que el eclipse se convierta en el momento que ilumine su interior. Aférrense al Salmo 121. El Señor guarda su vida, guarda su salida y su entrada, ahora y para siempre. Esa es nuestra esperanza. No tememos la noche cuando vivimos bajo la sombra del Todopoderoso, ni la oscuridad cuando Cristo es nuestra luz. Pero no se dejen engañar, el tiempo se acorta. Con cada amanecer nos acercamos al encuentro final con el Señor. ¿Cómo te encontrará? ¿Con las manos ocupadas con los trofeos del mundo o con corazones encendidos de fe? La Santísima Virgen, Madre de Misericordia, te llama a refugiarte en su inmaculado corazón. Bajo su manto los fieles no se pierden. Ella es la mujer vestida de sol que aplasta a la serpiente, y si la luna parece teñida de sangre, recuerda que María siempre nos conduce a la sangre redentora de Cristo derramada por nuestra salvación. Así que, en esta primera advertencia, no te despido con miedo, sino en vigilancia, no abatido, sino llamado, no con los ojos cerrados, sino abiertos. La luna roja como la sangre no es solo un cielo pintado, es Dios llamando a la puerta del alma y preguntando: ¿estás listo? Bajo esta luna ensangrentada te pregunto: ¿qué significa esta señal para ti? No la ignores con palabras rápidas. Escucha atentamente a tu conciencia. Escucha la suave voz del Espíritu en tu interior. Quizás te susurre: regresa antes de que sea demasiado tarde. Quizás te recuerde un pecado que llevas tiempo sin confesar, una oración que no has dicho o una promesa que has olvidado en silencio. No es solo mi voz, es la suya que llega a tu corazón. Y te pido que dejes que tu voz también se escuche. Compártela abiertamente. Expresa lo que sientes al contemplar el cielo enrojecido. Cuéntanos qué está despertando Dios en ti, porque tus palabras podrían ser el consuelo que otra alma necesita. Tu testimonio podría fortalecer a un hermano o hermana que hoy se siente débil. No dejes que el silencio gane. Tus palabras tienen el poder de despertar la fe. Y les pido algo aún más grande. Compártanlo con su familia, con un amigo querido, con alguien que conozcan y que haya perdido la esperanza. Este mundo avanza a toda velocidad, lleno de infinitas distracciones que consumen un tiempo precioso, pero una sola palabra o gesto suyo podría ser la puerta de la salvación para otro. Nunca olviden que nuestros días se acaban, el regreso de Jesús está cerca, por eso debemos volver a Él ahora, con confianza, con urgencia, con decisión. Dejen aquí, en este preciso momento, sus oraciones, sus testimonios, sus nombres para que intercedan. Compartan esta palabra de advertencia y consuelo para que muchos más despierten antes del anochecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hijos míos, los invito a cerrar los ojos de su cuerpo y abrir los ojos de su alma. Miren más allá de los titulares y de las explicaciones científicas, porque no son los periódicos ni los gobiernos los que determinan el destino de la humanidad, sino los cielos, y los cielos hablan a través de señales. El 7 de septiembre, cuando la luna se tiña de sangre, millones observarán con curiosidad o indiferencia, pero les digo que esto no es entretenimiento,
es un mensaje de Dios escrito en el cielo. No se trata de superstición ni de miedo vacío. Se trata de reconocer que toda la creación es como un libro abierto en el que Dios escribe sus advertencias. La Biblia ya lo declaró hace mucho tiempo. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, versículo 25. Estas señales nunca son aleatorias. Cada una es un toque de trompeta que clama, regresen al Señor. Sin embargo, el hombre moderno se burla de tales palabras. Insiste en que todo es ciencia, todo tiene una explicación y por lo tanto nada merece preocupación. Pero yo les pregunto, ¿no se podía explicar el diluvio de Noé por medios naturales? ¿No era el viento que partió el Mar Rojo un viento de esta tierra? ¿No fue el terremoto que sacudió Jerusalén cuando Cristo exhaló su último suspiro causado por el movimiento de la tierra? Sí, todo fue natural, pero también todo fue sobrenatural. Dios es Señor de lo natural y lo usa para recordarnos la eternidad. Este eclipse será profundo, impactante, inquietante. Para algunos será un espectáculo, pero para la fe es una advertencia. El profeta Joel lo proclamó claramente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Eso fue Joel capítulo 2, versículo 31. El apóstol Pedro lo repitió el día de Pentecostés casi como si quisiera que la iglesia naciente comenzara su vida con esa advertencia resonando en sus oídos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 20. Y San Juan, en su visión en la isla de Patmos, añadió: vi cuando abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto, el sol se volvió negro como tela de silicio, y toda la luna se volvió como sangre. Apocalipsis 6, versículo 12. Tres voces, tres testigos, todos anunciando la misma realidad. El cielo clama lo que la tierra no quiere oír, y yo les pregunto, ¿qué más necesitamos? ¿Acaso las guerras que desgarran naciones no son ya señales suficientes? ¿Acaso los niños heridos por el hambre no son una advertencia suficientemente fuerte? ¿Acaso la corrupción que devora pueblos enteros no es suficiente? ¿Acaso la violencia que se multiplica en nuestras ciudades no es una clara alarma? Enfermedades que azotan el planeta, desastres que borran en segundos lo que el hombre construyó en años, ¿no son ya señales? La humanidad corre pero sin rumbo. Construimos armas, pero no sabemos contra quién las usaremos. Firmamos tratados, pero no los cumplimos. Construimos muros que no pueden proteger el alma. Y mientras tanto, los poderosos de esta tierra, banqueros, empresarios, líderes ocultos, cavan túneles bajo tierra, preparando búnkeres de acero y hormigón, fortalezas para resistir bombas y veneno. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Es por lujo, por capricho, o porque en el fondo saben que el mundo no se dirige hacia la paz, sino hacia la tormenta? Hijos míos amados, no vengo a ustedes para sembrar miedo, sino para abrirles los ojos. La verdadera tragedia no está en los terremotos ni en los eclipses, ni en el temblor de la tierra, ni en el enrojecimiento de la luna. La verdadera tragedia es el eclipse del alma, cuando el pecado oscurece la gracia, cuando la indiferencia silencia la fe, cuando la gente vive como si Dios estuviera ausente. Ese es el eclipse más peligroso y se está extendiendo. Las familias ya no se reúnen para orar, los niños ya no reciben bendiciones en la mesa, los matrimonios se desmoronan porque han olvidado que el amor es sagrado. Los jóvenes pasan horas frente a las pantallas, pero solo dedican minutos al Evangelio. La humanidad ha cambiado la oración por el entretenimiento, la adoración por el consumismo, el silencio por el ruido, y así el corazón se enfría y la luz de Cristo se oculta. Cuando llegue el 7 de septiembre y la luna se tiña de rojo, recuerda esto: esa sangre es un reflejo de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Esa oscuridad refleja nuestra propia tibieza espiritual. ¿Será que Dios nos insta una vez más a despertar antes de que sea demasiado tarde? El apóstol Pablo advirtió en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, la destrucción les vendrá de repente, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. ¿No escuchas esas mismas palabras hoy?
Los políticos declaran que todo está bajo control, que la economía se está recuperando y que la paz se vislumbra, pero detrás de esos discursos, la realidad clama algo completamente distinto. El mundo está al borde de un abismo, y en ese abismo los cielos proyectan una señal. La luna roja como la sangre no es solo un evento astronómico, es un espejo. La luna pierde su luz cuando la tierra bloquea el sol, así como nuestras almas pierden su luz cuando el pecado bloquea la gracia de Dios. El eclipse sobre nosotros es una advertencia del eclipse que llevamos dentro. Cuando las familias se ahogan en discusiones y olvidan el altar del hogar, cuando los cristianos permiten que las distracciones mundanas les roben la oración, cuando las personas prefieren lo fugaz a lo eterno. Hijos míos, no dejen que esta noche pase como si no hubiera significado nada. Dejen que el eclipse los despierte. Mientras observan la luna, pregúntense, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo renunciar? ¿Qué necesito dejar atrás para regresar plenamente al Señor? El Salmo 91 nos recuerda, quien habita al abrigo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. No se trata de esconderse en búnkeres de cemento, no se trata de buscar refugio en banqueros o políticos, se trata de refugiarse en el corazón de Cristo. Se trata de morar bajo el manto de María, porque ella nunca abandona a sus hijos. El eclipse pasará, la luna volverá a brillar, pero si tu alma no cambia, ¿qué has ganado? La señal habrá pasado, pero seguirás dormido. No lo permitas. La iglesia de hoy necesita centinelas, almas que no solo miren, sino que también vigilen. No basta con ver, debemos discernir. No basta con oír, debemos obedecer. No basta con decir, Señor, Señor, debemos vivir como hijos que aman a su Padre. En esta hora profética les pido, abran sus corazones. ¿Qué les dice Dios a través de esta luna de sangre? Escríbanlo, compártanlo, no se queden callados. Quizás lo que digan sea la palabra que salve a alguien de la desesperación y no se guarden este mensaje para sí mismos. Compártanlo con sus familias, con sus amigos, con cualquier persona que conozcan que se haya alejado de Dios. Cada testimonio es una semilla. Cada palabra que compartan puede ser el puente que alguien más necesita para volver a la fe. El tiempo se acorta, nuestros días se desvanecen y Jesús ya está en la puerta. Regresen a Él mientras aún puedan. Regresen mientras la misericordia aún fluya. Regresen antes de que llegue la justicia. Hijos, les ruego que dejen aquí lo que el Espíritu les susurra en el corazón. No tengan miedo de decir, quiero volver. No les dé vergüenza admitir, necesito luz. No se escondan de esa voz interior que les dice, ahora es el momento. Compartan este mensaje con otros. Quizás su acto de la del porque compartir sea la chispa que salve un alma. Regresemos al Señor mientras la puerta aún está abierta, mientras la gracia aún se ofrece, antes de que sea demasiado tarde. Hijos, el 7 de septiembre no es una fecha cualquiera en el calendario. El eclipse lunar que teñirá la luna de rojo ocurrirá ese mismo día. Y no es un día cualquiera, es el día en que una gran nación, Brasil, celebra su independencia. ¿Será casualidad que el cielo muestre esta señal en esa fecha tan precisa? ¿O será Dios hablando directamente al corazón de esa nación? Brasil, tierra de profunda fe, tierra marcada por la cruz en su bandera, tierra consagrada al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, ¿será que el cielo los está llamando una vez más? Les pregunto, hijos de Brasil, ¿no es este eclipse también una invitación personal para ustedes? ¿Será que Dios quiere despertar a un pueblo que ha llevado la fe con procesiones, peregrinaciones y oraciones, pero que ahora corre el riesgo de perderse en medio de la división, la corrupción, la violencia y la desesperación? La verdadera independencia no se trata de banderas, discursos ni política. La verdadera independencia es la liberación del alma del pecado. Una nación solo es libre cuando su gente vive en la gracia, cuando las familias están unidas, cuando los jóvenes se niegan a ser encadenados por las drogas, la lujuria o la desesperanza. Escuchen atentamente. Dios no olvida a quienes claman a Él. Brasil,
Tu misión no ha terminado. El cielo espera mucho de ti. El mundo necesita tu testimonio, tu fe, tu voz. Que este 7 de septiembre sea no solo un recuerdo de la libertad política, sino también el inicio de la libertad espiritual. Libérense del pecado, libérense de la corrupción que mancha las instituciones, libérense de las mentiras que confunden, del egoísmo que divide hogares y comunidades. Regresen a Cristo, regresen al Rosario de María, regresen a la fe católica que ha sido un faro de luz para toda Latinoamérica. Brasil, tierra amada, no ignores esta señal, no pienses que este eclipse es solo un espectáculo en el cielo. Pregúntate, ¿qué me dice Dios hoy? ¿Qué debo cambiar en mi vida, en mi hogar, en mi país? Y les pido, como Padre espiritual que ama a sus hijos, no dejen pasar esta oportunidad. En cada ciudad, en cada rincón de su tierra, que haya al menos un corazón que se levante y diga: Señor, quiero ser verdaderamente libre, quiero que mi independencia viva en tu gracia, quiero que mi patria te pertenezca, Jesús, quiero que Brasil pertenezca a María. Hijos míos, en este 7 de septiembre, alcen la mirada al cielo, pero también a sus corazones. Quizás esta sea la señal que Dios les ha reservado, una señal para recordarles que la libertad no comienza en la política, sino en el alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hijos, hemos hablado de señales celestiales, de profecías anunciadas desde hace mucho tiempo en las Escrituras, de una luna que se tiñe de rojo como un grito que resuena a través de los siglos. Pero no basta con mirar hacia arriba. También debemos mirar hacia nuestro interior y a nuestro alrededor. ¿De qué sirve reconocer un eclipse en el cielo si no podemos verlo en nuestras propias vidas? La humanidad hoy camina bajo una silenciosa oscuridad. Familias rotas, matrimonios quebrados, hijos que ya no respetan a sus padres y padres que olvidan su responsabilidad de guiar a sus hijos en la fe. En innumerables hogares, la oración ha desaparecido, las comidas ya no se bendicen, y la palabra de Dios permanece encerrada en estantes polvorientos. Mientras tanto, las pantallas brillan toda la noche, los teléfonos no descansan, los televisores repiten el mismo ruido vacío. ¿No es esto también un eclipse? ¿No es esta la misma sombra que cubre la luz de Cristo en nuestra vida diaria? Mira cómo vivimos, cada uno a la carrera, aislado, persiguiendo deseos personales, encerrado en la soledad. Los vecinos ya no se conocen, los hermanos ya no se escuchan, las madres lloran en silencio mientras sus hijos se alejan, mientras los niños sufren porque nunca escucharon el amor de sus padres. Esto es lo que sucede cuando la familia se desintegra, la sociedad misma se oscurece. Hay padres que trabajan sin descanso pero regresan a casa a un silencio gélido, donde los hijos se esconden tras puertas cerradas, donde el diálogo es reemplazado por la ira o la indiferencia. Hay jóvenes que buscan el amor en los lugares equivocados, intercambiando el afecto verdadero por pantallas, persiguiendo placeres fugaces, reemplazando la verdad por opiniones superficiales. Todo esto, hijos, es el verdadero eclipse, el eclipse del alma. Así que pregunto, ¿qué le sucede a una nación cuando sus familias sufren? ¿Qué pasa con un pueblo cuando los hogares ya no son refugios sino campos de batalla? ¿Qué pasa con la iglesia cuando sus hijos ya no buscan consuelo en ella? El peligro no solo reside en las guerras o los desastres. El mayor peligro es esta oscuridad progresiva, este lento eclipse espiritual que nos roba la fe, hogar por hogar. Un eclipse lunar dura solo unas horas, pero el eclipse de un alma puede durar toda la vida, y me temo que muchos ya se han acostumbrado a vivir sin luz, se han acostumbrado al desorden, a las discusiones, al pecado, a vivir como si Dios fuera solo un recuerdo del pasado, en lugar del ser viviente presente entre nosotros. Las Escrituras nos advierten de este preciso momento. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice: «Llegará un tiempo en que no tolerarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que les digan lo que les pica el oído». Ese tiempo ha llegado. Multitudes ya no quieren la verdad. Prefieren palabras fáciles, mentiras reconfortantes y mensajes que nunca perturban. Pero la verdad sana, precisamente porque hiere primero.
La verdad salva precisamente porque confronta. Mientras tanto, el mundo nos distrae con ruido interminable, falsos dioses de carne y oro, entretenimiento que deja el alma más vacía que antes. La humanidad corre tras placeres que duran segundos, pero no encuentra paz para corazones creados para la eternidad. Como los sedientos que beben agua salada, cuanto más consumen, más vacíos se sienten. ¿No es este eclipse entonces un reflejo de nuestra condición interior? Así como la tierra impide que la luz del sol llegue a la luna, nuestros pecados impiden que la gracia de Dios llegue a nuestras almas. La luz se desvanece y lo que debía brillar se tiñe de sombra y sangre. Hijos, observen atentamente sus hogares. ¿Con qué frecuencia las discusiones terminan en silencio en lugar de reconciliación? ¿Cuántos niños crecen sin fe? ¿Con qué frecuencia sienten una extraña oscuridad en su propia casa que ninguna ciencia puede explicar? Ese, amados, es el verdadero eclipse. No es astronomía, es la batalla espiritual que se libra a diario en cada corazón, en cada matrimonio, en cada familia, y temo que el mundo esté aprendiendo a vivir con este caos. Las noticias anuncian guerras, corrupción, violencia, y ya nadie parece sorprendido. Muertes, crímenes, injusticias se desplazan por las pantallas mientras la gente sigue comiendo, riendo, comprando. Los corazones se han endurecido y cuando se endurecen, la voz de Dios ya no puede entrar. Sin embargo, no todo está perdido. La Virgen María, Madre de Misericordia, todavía intercede, cubre bajo su manto a los cansados, a los afligidos, a los quebrantados. Jesús, nuestro Salvador, todavía llama: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11, versículo 28. La Iglesia todavía abre sus brazos como una madre que espera a sus hijos. Pero, hijos, el tiempo es corto. La misericordia de Dios es inmensa, pero no debe tomarse a la ligera. No piensen que pueden vivir toda su vida lejos de Él y volverse en el último momento. No jueguen con la eternidad. El eclipse terminará, la luna volverá a brillar, pero si el alma no se convierte, la verdadera oscuridad permanece. Por eso te dejo con esta pregunta: ¿qué parte de tu vida aún necesita la luz de Dios? ¿Qué sombra en tu familia, tu matrimonio o tu corazón está bloqueando su gracia? No la ignores, acéptala. Este eclipse puede ser una señal para el mundo, pero sobre todo es una señal personal para ti. Por eso te pido que escribas lo que el Señor te está diciendo al corazón. Quizás sea una sola palabra, una oración, un testimonio, pero no lo ocultes. Deja que otros lo lean. Quizás tu testimonio sea la luz que alguien más necesita en su noche. Y sobre todo, no te guardes este mensaje para ti. Compártelo con un familiar, un amigo, un vecino que lucha en silencio. Deja que este mensaje se extienda como la luz que atraviesa la sombra. El mundo se ahoga en eclipses, pero ustedes, amados hijos, están llamados a ser lámparas que brillan intensamente. No dejen que su llama se apague, no dejen que la sombra gane. Jesús está a la puerta. Nuestros días son cortos. Regresen al Señor mientras aún hay tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos, ahora el mensaje se vuelve urgente. No suavizaré estas palabras porque el Espíritu me impulsa a hablar con claridad. La luna se tornará roja y muchos se reirán, como se rieron de Noé cuando construyó el arca. La luna se teñirá de sangre y los hombres la descartarán como mera ciencia, como la gente de Sodoma creía que el fuego nunca caería. Pero cuando llegue ese día, ¿quiénes se mantendrán firmes sino aquellos que viven en la gracia de Dios? No esperen que los gobernantes los salven. No pongan su confianza en la economía para su seguridad. No imaginen que la ciencia puede protegerlos de la pérdida eterna. El salmista lo dijo claramente en el Salmo 146. No pongan su confianza en príncipes, en seres humanos que no pueden salvar. Y sin embargo, ¿qué vemos hoy? Millones de personas depositando su esperanza en presidentes, en bancos, en sistemas que se derrumban como castillos de arena cuando sube la marea. Escúchame con atención. El mayor peligro no está afuera, sino adentro. El espíritu de mentira, el anticristo, ya está obrando. Quizás no aparezca con un solo nombre o rostro en una pantalla,
pero se revela cada vez que se intercambia la verdad por mentiras, cada vez que se adora el dinero por encima de Dios, cada vez que se silencia una conciencia para que la gente pueda vivir como si no hubiera juicio. Por eso te insto a que regreses al Señor, no mañana, no algún día cuando tengas tiempo, sino ahora. El eclipse no espera, la vida no espera, la eternidad no espera. Ora conmigo. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, cúbrenos con tu sangre en esta hora de prueba. Quita nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra indiferencia. Danos el corazón de los niños que esperan en ti. Amén. Amados, percibo el cansancio en muchos corazones. Cargan con cargas, distracciones y un vacío que ningún trabajo, ningún entretenimiento, ningún logro puede llenar. Ese vacío tiene un nombre: la ausencia de Dios. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 15: sin mí nada pueden hacer. Ningún matrimonio se sostiene sin la gracia de Dios. Ningún niño crece fuerte sin la protección de Dios. Ningún trabajo prospera sin su bendición. Sin embargo, el mundo intenta vivir apartado como si el Creador fuera innecesario. Ese es el eclipse del alma. Y miren a su alrededor. La humanidad ahora celebra lo que ofende al Señor, aprueba leyes que clavan espinas en la cabeza de Cristo, normaliza pecados que claman al cielo. ¿Cuánto tiempo creen que Dios permanecerá en silencio? ¿Cuántas señales serán ignoradas antes de que su justicia hable? No basta con ver una luna pintada de rojo. No basta con observar cómo se desatan guerras, crisis y confusión. Debemos actuar. Oremos de nuevo conmigo. Padre eterno, ten piedad de esta generación. Perdona a quienes no saben lo que hacen. Abre los ojos de los ciegos. Fortalece a quienes aún luchan por la verdad. Te lo pedimos por María, Reina de la Paz. Amén. Hijos, estas palabras pueden sonar duras, pero la eternidad sin Dios es mucho más dura. El fuego que nunca se apaga, la soledad de un alma que rechazó la misericordia, eso es más duro. Por eso insisto, regresen ahora mientras aún hay tiempo. Jesús está cerca. Viene no con discursos, sino con poder y gloria. ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará lámparas encendidas o corazones dormidos? Recuerden la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas en Mateo 25. Todas tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. Todas esperaban al novio, pero no todas estaban listas. A medianoche se oyó el clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Y muchas se quedaron afuera, no porque no quisieran entrar, sino porque era demasiado tarde. El eclipse será ese clamor a medianoche, y me temo que muchos lo verán y se quedarán dormidos. Por eso oramos: Señor, dame aceite para mi lámpara, manténme despierto, dame fuerza para resistir la tentación, humildad para levantarme después de caer. Amén. Hay un tiempo para todo, dice el Eclesiastés. Y ahora es el momento de volver, no de discutir, no de demorar, sino de volver. Quizás escuchen las madres que lloran por sus hijos, los padres que se sienten impotentes, los jóvenes que creen que no hay futuro. A todos les digo, aún hay tiempo. Regresen a la oración, regresen a la Eucaristía, regresen a la palabra. No dejen que la sombra permanezca en sus corazones. Hijos de Brasil, de América, del mundo, el 7 de septiembre no será un día cualquiera. No es solo un eclipse, es una señal profética, y toda señal exige una respuesta. No respondan con indiferencia, respondan con conversión. Nuestra Señora de Fátima nos advirtió: muchos se pierden porque nadie reza por ellos. Así que hoy les pido que oren por ustedes mismos, por sus familias, por sus naciones. Y no teman, porque el Salmo 91 promete: quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro refugio, esa es nuestra fuerza. Pero no den por sentado la misericordia. La misericordia de Dios es infinita, pero el tiempo del hombre es corto. No sabemos el día ni la hora. Cada latido es un regalo, cada día una oportunidad. Así que tomen su decisión ahora. Regresen al Señor. Apaga las sombras. Enciendan la lámpara de su alma. Dejen que su gracia inunde su vida. Hijos, no se duerman, no vivan como si nada pasara.
El cielo habla, la tierra tiembla, la luna se tiñe de rojo. Se distraerán o volverán con su Señor. Hablen ahora, compartan lo que hay en su corazón. Quizás sus palabras sean el milagro que alguien más necesita. No tengan miedo de decir quiero volver. No se avergüencen de confesar necesito luz. Y compartan este mensaje, no lo oculten. Compártanlo con su familia, sus amigos, alguien a quien amen. Ese simple acto podría salvar un alma. Regresemos mientras la puerta de la misericordia aún está abierta. Regresemos antes del anochecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con nosotros. Alcen sus corazones. Damos gracias a Dios que nunca nos abandona en la oscuridad, que escribe sus advertencias en el cielo, que nos llama con cada señal. Y ahora oro por ustedes, por cada migrante que camina con niños en brazos, por los enfermos en hospitales sin medicinas, por los ancianos olvidados, por los jóvenes esclavizados por las adicciones, por las familias desgarradas por la división, por las naciones heridas por la violencia. Que el Señor multiplique su misericordia donde crece la desesperación, que María los cubra con su manto, que Cristo sea su fortaleza. Hijos, la luna puede sangrar, pero nuestra esperanza no está en la luna, está en Cristo. El mundo puede oscurecerse, pero nuestra luz no se apaga porque el Espíritu vive en nosotros. Nuestros días pueden acortarse, pero la eternidad nos espera. Y así proclamamos: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.